Tenemos ya la segunda temporada a la vuelta de la esquina, así que me pareció un muy buen momento para retomar esta serie. Revisemos el tomo número 11 y número 12 de Kaiju número 8. Vámonos directamente con las portadas, empezando con esta del tomo número 11, protagonizada por el comandante Gen Narumi. Yo al principio pensé que era otra vez Tachikawa, a pesar de que la del número 10 había sido también de él, porque por alguna razón le pusieron pelo gris a Narumi aquí. No sé por qué, si siempre ha sido rosado, pero bueno, supongo que querían que combinara con el color azul ártico que tenemos por la parte de atrás y con el agua que tiene por debajo, porque recuerden que está peleando con un kaiju que no tiene pulsos eléctricos, así que es básicamente su counter perfecto. Ahí podemos ver los colores especiales del número 8, de las rayitas de aquí abajo y del nombre del autor en la parte inferior derecha. Recuerden que las ilustraciones de esta obra siempre son continuas. Aquí podemos ver el complemento de su pie y de su pistola espada. Me gusta mucho esta pose que agarra. En el tomo número 12 nos vamos a encontrar a mi favorito personal, el buen segundo comandante Hoshina. Ahí lo vemos con su traje del Kaiju número 10. Me gustó mucho la adición de la cola y aquí la pequeña carita del Kaiju, que es de los pocos que pueden continuar manteniendo conciencia en la forma de traje, porque él decidió volverse traje a final de cuentas. Ahí lo vemos con un arma diferente a sus clásicas dobles espadas, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante en la historia. Aquí el dibujo extendido ya no le toca a Hoshina, nada más a los restos que tiene alrededor. En el tomo número 11, el señor Matsumoto nos va a decir que los cambios ambientales ya le están afectando un poquito más y que le empieza a doler prácticamente todo el cuerpo, mientras que en el tomo número 12 es cuando ya tuvo la noticia de que su obra iba a tener un anime. Así es como se va a ver en la parte del lomo. Tenemos aquí otro azul mezclado con gris, como al principio en la portada variante y en el tomo número 10, y también tenemos aquí un rosadito un poquito parecido al del tomo número 5, pero es suficientemente diferente, no se ve repetido en lo absoluto. Aquí ya tenemos el tomo número 13 y el siguiente mes, o bueno, este de mayo, debería estar saliendo el tomo número 14, que yo creo que es con el que vamos a continuar las reviews, con estos dos. La edición interior de este manga sigue siendo una locura. Aquí en el tomo número 11 nos vamos a encontrar al señor Isao con el mismísimo Narumi. Imagínense lo que hubiese sido este combo. Ya por la parte de atrás tenemos también a estos dos, porque precisamente su relación es parte importante del desarrollo de Narumi. Aquí podemos ver cómo este hombre come mucho y este sujeto ya estaba con el mal del puerco encima, y precisamente esta ilustración es referencia a la parte de atrás del tomo número 8. Aquí podemos ver como toda la familia Shinomiya parece ser de buen comer, porque los dos estaban comiendo muchísimo más que el resto. Y después la edición interior del tomo número 12 es también una referencia a otro volumen. Aquí podemos ver al Kafka chiquito diciéndole a Hoshina que corte ahora una calabaza, de la misma manera que lo hizo en el tomo número 4. Aquí nada más le pidió que le cortara un nabo. Y en la parte de atrás tenemos nada más al Kafka chiquito contándole un montón de secretos de la base del escuadrón a la mina de también chiquita. Y finalizamos la revisión de la edición, nada más con las páginas a color. Primero aquí tenemos a uno de los subordinados de Narumi, haciendo referencia a que antes de él no era más que un simple soldado. Y también tenemos esta imagen de Hoshina combatiendo en contra de un kaiju. No sé si el fondo sea referencia a alguna ciudad. Ya ven que al señor Matsumoto le encanta representar ciudades en estas ilustraciones. Y ya para el tomo número 12 nos encontramos una ilustración de Soshiro y Soichiro, que esta historia es parte del desarrollo de Hoshina que vamos a tener más adelante. Y después un par de ilustraciones así más sueltitas. Aquí tenemos a Reno y a Kafka también en sus tiempos de limpiador de residuos. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la historia. Recuerden que el Kaiju número 9 empezó una invasión en diferentes partes del país y a cada uno de los personajes les envió un Kaiju específico que contrarrestaba sus habilidades. Esta primera parte se va a enfocar en el escuadrón número 1, los subordinados de Narumi, y de cómo, a pesar de ser el batallón más poderoso de toda la reserva, llegando a números de sincronización equiparables a los de un capitán, pues tampoco es que van a poder hacer mucho en contra del Kaiju. Estos soldados no solamente son poderosos, sino que también corresponden con una lealtad increíble al general Narumi, ya que él fue de los primeros en reconocerlos como algo más que simples soldados. Es por eso que van a ser los últimos cuyo orgullo va a ser roto, peleando incluso en la peor de las situaciones. Sin embargo, este Kaiju es simplemente demasiado para ellos. Su velocidad es completamente ridícula, además sus movimientos son por mero instinto. Es por eso que ningún soldado fue capaz de detenerlo, pero afortunadamente entre este escuadrón existe alguien que no solamente es un soldado. Kafka finalmente se ha dado cuenta de que la amenaza es superior a lo que creía y va a tener que romper la promesa de no transformarse sin autorización, demostrando el nuevo poder que ha adquirido en su entrenamiento con el comandante Hoshina. Este sujeto de un solo golpe va a ser capaz de destruir por completo a esta amenaza. Y bueno, aquí el pensamiento lógico sería que este hombre se fuera a destruir a todos los demás, pero hay un pequeño detalle, y es que si haces que una sola persona acabe con todos y libre todas las batallas, todo tu demás equipo va a ser incapaz de evolucionar. Es por eso que desde un principio Kafka dejó claras las cosas, le agradeció a Kikoru por resistir tanto, pero también le advirtió que no va a ir a ayudarla en ningún momento, porque él
confía en ella. Y si lo recuerdan, Kikoru Shinomiya estaba en una pelea psicológica en contra de este kaiju que ataca el cerebro, porque ese era precisamente su punto débil. Era normal que una niña de esta edad se sintiera tan sola a pesar de ser el centro de atención de todos. Esta niña había estado persiguiendo a sus padres de manera figurativa, porque inconscientemente se estaba culpando, primero, de que su madre haya fallecido, y segundo, de que su papá nunca haya podido sonreír después de eso. Sin embargo, finalmente lo ha entendido. Ya nunca más va a poder subsanar esa parte de su vida. Sin embargo, tiene muchísimo más por lo que pelear de ahora en adelante. Tiene camaradas y tiene mucho que aprender. Su rol ya no es de una niña que quiere complacer a sus padres, sino de posiblemente el arma más poderosa de todo el escuadrón de exterminio, logrando así librarse del ataque psicológico del kaiju número 15, subsanando la que hasta el momento había sido su única debilidad, su estabilidad emocional, volviéndola una niña no solamente más segura de sí misma, sino también mucho más empática. Aquí Kikoru se va a ver reflejada en ella, ya que el kaiju número 15 nació específicamente con la misión de acabar con ella, y era a través de esta misión que buscaba la aprobación de su padre, del kaiju número 9. Este mismo kaiju tampoco es que fuera el padre más ejemplar, él no los veía como alguien que dependiera de ellos, sino como simples armas. Es por eso que el kaiju número 15 va a terminar sufriendo incluso en su muerte, porque nunca pudo ser capaz de hacer que su padre la viera como más que un simple peón. Y es entonces que, como muestra de su madurez, Kikoru, a pesar de que nunca va a perdonar al kaiju número 15 por lo que hizo, sí va a acabar con el kaiju número 9 en su nombre. Esta victoria va a ser la subida de moral que necesitaba el equipo, y si lo recuerdan, Kikoru actualmente es la alumna de Gen Narumi. Es por eso que este sujeto no iba a permitir que su aprendiz se llevara el foco de todos los reflectores, y como todos parecen aprender del trauma, aquí nos van a mostrar un poquito con lo que está lidiando este capitán. Narumi fue reclutado al escuadrón 1 cuando el comandante Isao no era comandante, sino el capitán de ese escuadrón, y durante todo su tiempo ahí, el chico jamás pudo ganarle. Fue entonces cuando Isao se volvió el comandante general y dejó de pelear con él. Cuando Narumi se volvió el capitán, tampoco es como que se haya inmutado, y justo cuando creyó que estaba llegando a su nivel, fue cuando Isao desapareció, por lo que Gen jamás pudo tener una oportunidad nueva de demostrarle su poder. Es por eso que ahora que Narumi se estaba enfrentando a un enemigo al que no podía vencerle, debido a que era el counter de su habilidad de ver segundos en el futuro, o bueno, más bien de ver los impulsos eléctricos en el cuerpo de la gente cuando se empieza a mover, pues fue cuando el sujeto empezó a percibir la misma amenaza de Isao que cuando peleaban juntos. Después de todo, estos kaijus fueron creados con los recuerdos del comandante, y eso fue precisamente lo que lo hizo ir más allá. Narumi hizo evolucionar al kaiju número 1, incluso después de que haya sido convertido en traje, un nivel de madurez que el kaiju no pudo alcanzar en vida, fue alcanzado gracias a las capacidades de quien porta su traje. El sujeto ya no solamente estaba viendo los pulsos eléctricos del cuerpo, sino estaba también detectando los cambios en la presión atmosférica, incluso podía ver hasta los electrones mismos que conforman la materia, y fue precisamente con esta habilidad con la que pudo terminar con su enemigo. Finalmente, la semilla que hizo creer a Isao que la humanidad tenía una oportunidad en contra de los kaijus había florecido. Pero no hay tiempo de regocijo, es momento de pasarnos a la siguiente pelea. Hoshina y el kaiju número 10 estaban peleando en contra del kaiju número 12, que muy rápidamente identificarían como la versión perfecta del kaiju número 10, como la versión perfecta del kaiju número 10, lo que extrañamente haría que el humano dentro del traje se conectara mejor con el kaiju por fuera, ya que Hoshina todo este tiempo también se había sentido como la versión fallida de lo que es su hermano mayor. Este sujeto llegaría incluso a utilizar una katana simple, con la que demostraría una destreza sin igual, confiado lo suficiente como para decir que nunca había perdido con esta arma, y aunque parecía que efectivamente estaba al nivel del kaiju, pues la verdad es que el enemigo se iba a acostumbrar al ritmo bastante rápido. Después de todo, Hoshina había sido incapaz de llegar al 100% de la sincronización con el traje, se había quedado en un 83%, lo que físicamente lo dejaba siempre en una desventaja, sin importar qué tan diestro fuera con la espada, y para colmo de esto, el kaiju seguiría prendiendo sin tener ningún techo, congelando por completo a Hoshina, llenándolo de dudas respecto a su habilidad, ya que una vez más le habían ganado con su misma técnica, al igual que su hermano, acabando con él con un simple ataque. Con su brazo destruido, es como quedaría marcada la primera derrota por parte del escuadrón de exterminio, o tal vez no. De una manera bizarra, el kaiju número 10 empezaría a reírse de él, y es que resulta que él es el que se había tanqueado el ataque de hace rato. No había sido el brazo de Hoshina el que había sido cercenado, sino más bien la cola del kaiju número 10, y aquí es donde este kaiju demostraría ser la compañía perfecta del capitán. El kaiju le recordaría lo que significa pelear. Él no es nada diferente a lo que era Hoshina, y Hoshina no debería por qué actuar de manera diferente a como siempre fue, a pesar de que de adulto se contó él la historia de que todo este tiempo estuvo entrenando para ganarle a su hermano. La realidad es que desde niño él solamente peleaba para divertirse exactamente igual que como el kaiju número 10 peleaba, y ahora que tienen al enemigo perfecto delante de ellos es cuando más se pueden divertir. No importa si hay alguien más fuerte que ellos, lo que importa es que ambos se van a divertir en esta pelea. El entendimiento
conocimiento de que ambos son la misma cosa es lo que les va a permitir llegar a una sincronización momentánea del 100%, y justo como Hoshina lo había dicho, con esta espada él jamás perdería, y si ya lo habíamos visto empuñar una y dos espadas, pues bueno, ahora que tiene cola va a poder empuñar 3, lo que le permitiría crear al momento una nueva técnica del estilo Hoshina, la séptima para ser exactos, el Yuni Hitoe, y cuando parecía que no era suficiente para acabar con ese núcleo, la destreza del Kaiju número 10 sería suficiente para derrotarlo. Y obviamente no podía faltar la respectiva farmeda de aura al final, aunque bueno, no me voy a quejar porque esta pelea fue increíble. Ahí por cierto se nos revela que el mayor de los Hoshina también es un exterminador de Kaijus, e incluso lo comparan al nivel de Gen Narumi, nada más que del otro lado del país. Pero bueno, si esta fue mi pelea favorita de este mini arco, es hora de pasar a la historia de fondo, que en lo personal a mí me gustó más. Nos vamos a ir a la región de Tachikawa en Tokio, porque aquí está el que parecía un ángel de Evangelion, acabando por completo la ciudad. Aquí los ciudadanos estaban completamente entregados a la idea de que Ashido sería su heroína y lo salvaría siempre, porque precisamente es lo que esta mujer había estado haciendo en los últimos años. Aquí es donde nos vamos a adentrar un poquito a lo que estuvo pasando en su vida todo este tiempo, para entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver cómo la fuente de su seguridad siempre había sido Kafka, y por eso cuando ella sí fue aprobada y Kafka no, se sintió súper insegura, más cuando empezó a darse cuenta de que era diferente al resto. Obviamente para bien, porque su poder era simplemente increíble, o sea, pero de verdad increíble. Ni siquiera el comandante Isao entendía qué es lo que estaba viendo, parecía estar completamente loquito al darse cuenta que su habilidad con las armas de fuego sobrepasaba cualquier récord establecido en toda la historia, y eso fue lo que la empezó a llenar de inseguridad. Una niña estaba siendo confiada con una responsabilidad muy por encima de su autoestima. Todos, absolutamente todos, estaban peleando para encontrarle la mejor posición de disparo a Mina, y cuando buscaba a la persona que siempre le había dado seguridad, pues ya no estaba más a su lado. Esto fue la que la hizo guardar rencor, empezó a llamarle mentiroso a Kafka, y fue lo que la hizo volverse más dura cada vez, dando como resultado la Mina que conocemos hoy en día, la que se ha vuelto una heroína total para la gente de Tokio. Y a ver, ¿cómo no serlo? Esta mujer acaba con kaijus enormes que le tomaría horas y horas y horas y mucha gente al escuadrón con tan solo un disparo. Ese era el motivo de la sonrisa de Isao. No estaba loquito, no estaba emocionado, estaba más bien lleno de esperanza al ver a una mujer capaz de nivelar la balanza en contra de los kaijus enormes, y esta batalla era una prueba de ello. Esta mujer había acabado con el último de los kaijus que habían sido liberados, la oleada había sido controlada. A menos que esto no haya sido una oleada, era simplemente una pequeña avanzada al inicio de todo. Por algo no había aparecido el Kaiju número 9 durante todo este tiempo. Resulta que todo esto no había sido más que una prueba, y es que quería darse una idea del poder que había adquirido el escuadrón durante estos meses, pero sobre todo quería hacer algo mucho más específico. El Kaiju número 9 invocaría a un nuevo monolito como el de hace un momento y se teletransportaría al otro lado, porque durante todo este tiempo lo que estaba buscando era Mina, la mujer con el poder de destruir kaijus gigantes, un poder que el kaiju número 9 quiere poseer. Todos, absolutamente todos, correrían para brindar apoyo. Sin embargo, este kaiju está 20 pasos adelante de los demás, invocaría la segunda ola de kaijus en el medio del camino de todos y destruiría por completo la ciudad. Me gusta mucho la estructura que está llevando esta pelea, es bastante clásica, es conflicto y resolución, me gusta que se esté utilizando para desarrollar a los personajes, incluso en medio de lo que parece una de las guerras más importantes de la historia hasta el momento. Eso sí, me está preocupando que se esté alargando tanto este arco, parece que estamos ya en el final del manga, y apenas van 15 volúmenes y hay un montón de cosas que no se han contado, pero espero que eso nada más sea percepción, espero que sea nada más un punto de inflexión para que la historia crezca y crezca más, porque el Kaiju número 9, si bien me parece interesante, de momento no ha dado mucho como para ser considerado un jefe final. De hecho, a mí siempre me ha dado la impresión de que nada más es el primero de varios. Ojalá que con esta parte de que engendró a los demás kaijus empiecen a profundizar más en él, para que empiece a hacerse más robusta la historia de esta obra. Así que habrá que quedar pendiente de qué ocurre en el tomo 13 y 14, que se van a venir más pronto de lo que ustedes creen. Y pues nada, hasta ahí vamos a dejarla el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.